Hola, soy Eduardo, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad del Sur. El día de hoy en este podcast abordaremos un tema relevante que nos beneficia y a su vez nos afecta cuando estos se violan o en otras palabras se pasan por alto. Y bueno, nos referimos a los derechos humanos o derechos fundamentales. De la materia de Garantías Individuales, impartida por el doctor Crosby González. Para comenzar voy a dar una breve introducción sobre qué son los derechos humanos y cómo han evolucionado. A lo largo de la historia, según las necesidades de cada circunstancia, época y momento, se han definido para velar por el respeto de los principios inherentes a la condición humana. En el caso de los derechos sociales, bueno, pues estos surgen ante la necesidad de lo que es cumplir la ley en aquellos aspectos en los que, bueno, las personas pues puedan sentirse de cierto modo desprotegidas o en los casos en que, bueno, carezcan de, podríamos decirlo, reconocimiento, ya sea dentro de su comunidad, de la población o incluso de su nación, de algún país, de donde sean, o puede ser hasta de su grupo o de la sociedad. Hablando desde esta perspectiva, el derecho social considero que es netamente reivindicativo y bueno, en especial con aquellos colectivos que han sido excluidos por alguna circunstancia, ya sea social o política. Pueden ser indígenas, niños, afrodescendientes, mujeres, podría ser personas con alguna discapacidad o por así decirse, algún otro grupo minoritario. O bueno, dicho de otro modo, siento que el principal objetivo del derecho social es intervenir en situaciones de exclusión, discriminación, puede ser también explotación y pues originalmente desigualdad, ya sea pues para velar por el reconocimiento de las personas afectadas. Como su nombre lo indica, los derechos sociales generalmente van ligados al concepto de sociedad, es decir que pues se necesita de la existencia de una sociedad, lógicamente. También pues se necesitan grupos, organizaciones y, valga la redundancia, pues organizados en los que cada persona desempeña un rol y ocupa un lugar que le es reconocido por sus semejantes para poder existir. Aunque desde la antigüedad, por así decirlo, no sé, en Grecia, el Imperio Romano y otras civilizaciones, desde este tiempo ya se habían introducido figuras legales en este sentido. Pero lo cierto es que los derechos sociales pues se remontan a la Revolución Francesa, cuando emerge la figura de la ciudadanía y bueno, se le asignan derechos y obligaciones. Tengo entendido que la gran mayoría de las constituciones que se redactaron a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX incluyen algunos de los derechos sociales básicos, aunque pues aún faltaba un largo recorrido para su reconocimiento y pues también para su institucionalización, por así decirlo. Creo que no fue hasta los siglos o hasta el siglo XX que pasó la Primera Guerra Mundial y fue cuando se logró un cierto consenso sobre la importancia de estos derechos y pues el alcance que tenían. Finalmente, pues todos estos avances sirvieron como base para el reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales, los cuales pues se incluyeron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Considerando que pues la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y pues de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
y también considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y bueno, que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados por el o liberados del temor de cierta manera, y pues también así, por así decirlo, de la miseria, pues disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Y por otro lado, considerando también lo esencial de promover el desarrollo de estas relaciones amistosas entre las naciones, la Asamblea General pues proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, esto a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación pues lo que es el respeto a estos derechos y libertades. Así aseguren por medidas progresivas de carácter, vamos a llamarlo carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los estados miembros como los de los territorios colocados bajo su jurisdicción, pues nos declara en el artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Asimismo deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2, mencionado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la fecha de publicación del 10 de diciembre de 1948, menciona que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Punto número 2. Además, no será distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. El artículo 3 nos menciona que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Los derechos fundamentales se ven reflejados y plasmados dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establecerán las garantías con las que goza el gobernado dentro del territorio nacional. Es por esto que se argumenta que los derechos humanos los dará el propio ordenamiento constitucional mexicano, que a diferencia de los derechos humanos, se establecerán por un ordenamiento de manera global. Según el maestro Miguel Carbonell, los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados. El que escribe pues coincide plenamente con lo establecido con el maestro Carbonell, ya que con antelación a un derecho fundamental debe de existir previamente un derecho humano, el cual pues se verá normado por un texto constitucional mismo que será aplicado en un territorio nacional. Luigi Ferrajoli sostiene que los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o de personas con capacidad de obrar. Considero que un derecho fundamental es aquel privilegio plasmado en un ordenamiento jurídico vigente, por la Constitución política, lógicamente, pues lo cual permite al individuo, por así decirlo, deleitarse de un derecho frente al Estado. Consecuentemente, se dice que un derecho fundamental, pues son aquellos derechos inherentes a la persona, mismos que
generalmente, obligatoriamente deben ser respetados y reconocidos por el Estado. Para comenzar la diferenciación entre un derecho humano y un derecho fundamental, se considera relevante mencionar un ejemplo para entender pues una mejor o tener una mejor distinción entre ambos. Se dice que todo individuo tiene derecho a participar en elecciones populares. Esto sería un derecho humano, porque se establece de manera global. Sin embargo, como derecho fundamental, se establece que se debe de cumplir una edad y nacionalidad en específico para poder emitir un voto en elecciones populares. Se expresa que esa mayoría de edad dependerá del territorio en donde se encuentre el individuo, ya que puede variar según la patria en donde se encuentre. También pues se habla que la principal diferencia entre ambos derechos estriba en el territorio, ya que un derecho humano, como hace referencia en el cuerpo de esta investigación, su aplicación no se ve delimitada territorialmente. Es así que una de sus características principales pues es la universalidad sin limitación alguna. Por el contrario, los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran plasmados en un ordenamiento jurídico de un Estado en específico, con las limitaciones que la misma ley otorga. Gonzalo Aguilar Carballo en 2010 estableció que en el ordenamiento interno de los estados y particularmente en la doctrina constitucional se efectúa, por así decirlo, una distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos. El concepto de derechos fundamentales ha predominado en el orden estatal. Esta distinción produce una serie de consecuencias en el ordenamiento interno de los estados. Esta diferenciación y por tanto estas consecuencias no corresponden con la existencia de un orden jurídico plural al interior del Estado. Entre otras consecuencias, la persistencia de esta distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos tiende a mermar el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Tratamos de exponer que diferenciar un derecho humano por un derecho fundamental siempre es muy complejo y se puede confundir uno del otro, pero también podemos observar que al interpretar las conceptualizaciones referentes hacia ambos derechos, también se puede pues notar la diferencia entre los mismos y se observa que efectivamente cuentan con una gran similitud y que en diversas ocasiones pues uno siempre depende del otro. Ahora vamos a hablar de la libertad. Sabemos que es la facultad que posee una persona o un grupo de personas para poder actuar en las diferentes situaciones de la vida según sus derechos y su propia voluntad. La libertad personal implica el conocimiento previo de las consecuencias y de los actos y siempre se ve limitada. Se ve también limitada cuando afecta la libertad del prójimo. Existe una libertad tanto física, que pueden hacer acciones, como ideológica, que es el pensamiento, nuestras opiniones y nuestras creencias. La libertad, aparte de ser un derecho, es un valor fundamental que se le confiere al ser humano, como ya sabemos, pues por el solo hecho de tener vida. Como ya lo mencioné, esta forma parte de los derechos humanos fundamentales y es de vital importancia para la religión, la filosofía, la ética y el derecho. Existen diferentes tipos de libertad, las cuales tienen en cuenta los aspectos más importantes del ser humano. Por ejemplo, pues puede ser la libertad de elección, libertad de culto, libertad de expresión, entre otros. Estos tipos de libertad personal pues no deben de ir en contra de las normas de convivencia sociales. Sabemos que la libertad pues posee una serie de características: autodeterminación, capacidad de elección, voluntad y ausencia de esclavitud. Esta última pues siento que hace alusión a otras de las definiciones de libertad, ya que el término de libertad pues es un concepto amplio que incluye varias dimensiones. Y una de estas dimensiones define a la libertad como la característica de aquella persona que no se encuentra en prisión o cautiverio. ¿Qué tipos de libertad hay? Está la libertad de expresión, que este es un derecho que poseen todos los hombres de expresar
sus ideologías y opiniones en cualquiera de sus formas, mediante actos o palabras. El ser humano puede manifestar sus pensamientos, puede decir lo que se le venga a la mente en cualquier momento. También existe la libertad de opinión, derecho que posee el ser humano para poder disentir o discutir los puntos de vista que profese con aquel que tiene una postura diferente. Esto implica que cada individuo sea prudente en la forma en que presenta sus opiniones, teniendo en cuenta que donde finaliza su libertad, comienza la del otro. La libertad de asociación. Pues es un derecho que tiene cada individuo a agruparse. Esta tarea pues se lleva a cabo generalmente en instituciones, organizaciones, partidos políticos o cualquier otra agrupación que posea objetivos legales. Mediante este derecho, la libertad de asociación, ningún individuo podrá ser obligado a permanecer en una organización o institución a la que ya no desee pertenecer. La libertad de culto es un derecho que otorga a cada ser humano la posibilidad de escoger una religión o ninguna, sin que esto pues signifique una presión ni atadura de ningún tipo. La libertad de movimiento, pues como su nombre lo indica, es un derecho que otorga a cada ser humano la posibilidad de circular dentro del territorio. Cabe recalcar que todo ser humano puede circular siempre y cuando acate ciertas normas vigentes dictadas por las autoridades de algunos territorios, las cuales pues exigen documentos y visados para entrar o salir de sus territorios. También existe la libertad académica. Este es un derecho que tiene toda persona de enseñar o proceder a debates sobre diferentes temas. Esto también refiere al derecho de poder realizar investigaciones, para luego mostrar abiertamente los resultados de estas, sin ser sometido a ningún tipo de limitación o censura. Por ejemplo, algún ejemplo de tipos de libertad. Escribir al diario zonal una carta de lectores, eso es una libertad de expresión. Defender una postura de un debate político es una libertad de opinión. Fundar un centro de atención comunitaria, eso es una libertad de asociación. Asistir al templo los días sábado, libertad de culto. Renunciar al trabajo para mantener un negocio propio, eso es libertad de elección. Recorrer el país en motocicleta, eso es libertad de movimiento. Estudiar Derecho en la Universidad del Sur, eso es libertad académica. En México el derecho a la propiedad y el derecho de propiedad están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 27, en donde se habla de 3 tipos de propiedad: la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. La propiedad pública se refiere al derecho que tiene el Estado mexicano sobre bienes de dominio público, que son aquellos bienes muebles o inmuebles que están sujetos a un régimen de derecho público. Están fuera del comercio, son inalienables, imprescriptibles o inembargables. Los bienes del dominio público pueden ser bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios. Ahora bien, la propiedad social pues se compone de diversos grupos agrarios y a su vez por 2 regímenes. Y bueno, yo soy Eduardo Domínguez. Espero esta información sea de su agrado y útil. Nos estamos viendo en otra edición más de su podcast creativo.